Bienvenidos a Detrás del Podio, a la temporada 2023 de la Fórmula 1, queridos amigos. Después de un receso durante todo el verano sudamericano, ¿cierto? Volvemos con la primera carrera del año, la primera de 23, el Gran Premio de Bahrein, que nos dejó algunas sorpresas tremendas como la de Aston Martin y un dominio absoluto de Red Bull que lo vamos a estar descifrando acá con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo Vera, que siempre me estás acompañando en estas transmisiones? Bien contento porque por fin volvió la Fórmula 1. Esos meses de verano son de mucha especulación. Igual uno siempre está atento a las noticias, pero ya la semana pasada cuando vimos los autos rodar, eh, empezaron las primeras ya especulaciones, análisis con datos, y al parecer esta carrera empieza a confirmar varias cosas de lo que vimos en los tests. Algunas se reconfirmaron, otras no tanto, pero fue una carrera, si bien no espectacular, entretenida. Yo creo que lo más interesante es eso, es el cómo se analizan los datos y se proyectan al resto de la temporada, más que la carrera en sí misma. La carrera en sí misma fue como el año pasado. El año pasado, no sé si recuerdan el primer Gran Premio, que obviamente estábamos expectantes porque cambiaba el reglamento, pero fue un trencito bien aburrido, donde después de que se estabilizaron las posiciones no hubo mucho más competencia. Y acá fue un poco lo mismo, a excepción obviamente de el Aston Martin y algunas otras escaramuzas que por ahí hubo por estrategia, por falla de algunos equipos que también vamos a ir analizando. Pero partamos con Red Bull, que la verdad que están en una propia liga. Max reguló, Checo reguló, les pidieron regular al final, hicieron el 1-2, los dos terminaron formados al final de la carrera, diciendo aquí viene el poderío de Red Bull, realmente impresionante. Sí, a ver, las estadísticas están nombrando que iban a tener una buena ventaja. A mí lo que más me impresiona es que fueron capaces de hacer dos stints con gomas blandas usadas, mientras el resto tuvo que meter una dura. O sea, en el fondo él tiene un auto que es rápido, que degrada poco, y así va a ser súper difícil competir contra ellos. Que en el fondo, ¿cómo les das? O sea, y tampoco, o sea, y también probablemente son fiables. El año pasado partieron con algunos problemas de fiabilidad, las arreglaron y después no lo volvieron a tener. Muy escasamente, creo que Max tuvo por ahí algún problema. Pero si el auto sigue siendo igual de fiable en promedio como el año pasado y tiene estas mejoras, está súper complicado. Ahí en los últimos datos que entregó hoy día Fórmula 1, más o menos oficiales, dicen que tiene una ventaja de más o menos 0,5 en ritmo de carrera sobre Ferrari, que es medio segundo, y sabemos, como dijiste tú, que ellos empezaron a regular. Ya Max en el segundo stint estaba regulando un poco, para el tercero tanto él como Checo estaban dando una velocidad fija, limitada, por lo tanto puede que incluso esté corto ese análisis. Y medio segundo por vuelta, o sea, estamos hablando de que vamos a tener un gran premio de 60 vueltas, 30 segundos al menos de distancia, sin considerar de que vamos a tener errores de Ferrari, vamos a tener errores de Mercedes, de Aston Martin, etcétera, que ya se unen al grupo de avanzada al parecer. Por lo tanto, el dominio de Red Bull parece al menos preocupante. Sí. Por mi lado, y lo vengo diciendo desde la pretemporada, pásenle la tercera corona a Max, porque la verdad es que no se ve por dónde. El auto es muy completo, si finalmente tiene una Entonces, máquina espectacular. Y lo mismo Checo, pero el ritmo de Max es superior al de Checo. Además, lo vimos ayer. Checo fue superado por Max rápidamente, fue superado en la salida además por Leclerc, salió muy mal Checo. Por ahí, claro, con el aire sucio de Leclerc no pudo hacer como una buena tanda, pero aún así está lejos del ritmo de Max. Un poco lo mismo que pasó con Sainz versus Leclerc. O sea, Sainz nunca se pudo acercar a Leclerc, estuvo 12, 13 segundos detrás de Leclerc fácil. Y finalmente, si no es por el fallo de Leclerc, tenemos a un Sainz que podría terminar fácil quinto, exacto, sí. sexto. O sea, la verdad que vemos una diferencia entre los dos, además los dos segundos pilotos de los dos equipos, entre comillas, de cabeza, que no están rindiendo al mismo ritmo que Max y Leclerc en este caso. También es Sí, preocupante porque no vemos una competencia ahí ni por equipo, ni por dentro del mismo equipo. sí, eso es cierto. Yo creo que, a ver, este año es probable que nuevamente Checo pueda ganar un par de carreras. Sabemos que después más encima vienen los temas de penalización y qué sé yo, que siempre va a pasar, pero lo más probable es que volvamos a repetir, no sé, un Red Bull ganando un 60-70% de las carreras, con Checo ganando un par por ahí. Ahora, ¿qué es lo que la opción de entretenimiento que vamos a tener? Es que según estas mismas cifras, Aston y Ferrari andan muy parecidos en lo que es ritmo. Exacto.
El punto es que lo que vimos es que Aston está degradando menos, así que ahí los juegos estratégicos van a ser interesantes, ¿vale? Ferrari anduvo mejor, no sé, con los blandos, pero lo que hizo Aston con los duros fue tremendo. Y con un Stroll que no entró en la jugada porque también sabemos que venía un poquito dañado. Después vamos a mostrar más en detalle eso. Pero sabemos que en el fondo todos los datos están mostrando que Red Bull está lejísimos arriba, así que como tú dijiste, lo más probable es que la tercera de Max caiga de manera súper fácil. Vamos a ver cómo si empieza la pelea interna, porque Checo ya avisó un poquito a principio de año que él no va a ayudar si es que no lo ayudan. Ese que no me ayuden va a ser a ser al menos el segundo en el año, el segundo piloto, que es un poco lo que quería el año pasado, porque él dijo que quería pelear un poco, pero obviamente sabemos que va a ser difícil que pelee el campeonato. Claro. Yo creo que lo que Checo va a esperar es esto que dije, ganar un par de carreras, que le aseguren ser al menos el segundo en el campeonato. Si no, con la máquina que tiene, puede que se empiecen a enredar en algunas carreras por ahí con estas peleas de pilotos. Que es un poco lo que pasó el año 2016 entre Rosberg y Hamilton, en el 2015 también, y un poco uno esperaría, por último, esa batalla. Hay que ver Checo cómo se mentaliza y cómo empieza a tener mayor ritmo sin degradar, tal como lo está haciendo Max. Si logra acercarse un poco, vamos a tener alguna pelea. Yo creo que Checo espera que cuando él esté en posición 1, porque clasifica mejor, ¿cierto? Hace una buena salida y supera a Max, que el equipo no le dé la orden para dejar pasar a Max. Yo creo que va por ahí un poco, pero Checo tiene que demostrar. Y esta es la primera carrera y vemos que no fue así, pero todavía queda campeonato. Vienen los circuitos urbanos, vienen las evoluciones, vamos a ver hacia dónde también el auto empieza a balancearse. Sabemos que supuestamente el Red Bull está diciendo que el auto está balanceado para ambos, pero hay que ver cómo viene esa evolución hacia adelante. Alex Albon en pretemporada, antes de comenzar, dijo, el auto es para Max, se hace en torno a Max, y supe lo que sufrió Gasly, lo entendí perfecto cuando llegué y sé lo que sufre Checo. No lo dijo con esas palabras, pero va en esa línea. Entonces, hay que ver cómo evoluciona la temporada, pero mucha esperanza, al menos a mí, personalmente no me da, al menos para el primer y segundo lugar. Pero de ahí para abajo, apareció Aston Martin, este Red Bull verde hecho por Dan Fallows, que es discípulo de Adrian Newey, que es el capo hoy día de la Fórmula 1, o sea, desde hace mucho tiempo, pero hoy no hay nadie que se le iguale en términos de armar un concepto, de armar un auto de punta a punta en términos aerodinámicos. Y Dan Fallows empieza a copiar un poco este concepto del Red Bull, a meter sus propias ideas, y esto todo enmascarado en un motor Mercedes, que es distinto obviamente a la unidad de potencia que lleva el Red Bull. Y sorprende con un Fernando Alonso que ayer fue pero espectacular, y eso que no tiene hoy día el manejo fino y de conocer el auto, y que además dice que en la dirección asistida tampoco está a su gusto. O sea, yo ahí tengo mucha esperanza en ese sentido. Sí, a ver, bueno, tanto Helmut como Checo Pérez dijeron un poquito sarcásticamente de que había 3 Red Bull, ¿cierto?, en el podio. Pero claro, el auto, si bien tiene un diseño estilo Red Bull, tiene su propio modelo de pontones, de hecho con una evolución bastante particular, el B, que no tienen los otros. Y como bien dijiste, también todo lo que es motorización y suspensión es Mercedes. Entonces, en el fondo, él tiene que adaptar porque ambas cosas tienen que conversar. Así que sacó un diseño bastante interesante. Podríamos decir que tiene lo mejor de los dos mundos, no sabemos. Pero ha generado un poquito también de pica en Mercedes o Hamilton de que un equipo de cliente que ellos han ganado. Y claro, lo de Fernando espectacular. O sea, ya vimos en la pretemporada donde, bueno, los españoles llevan una semana, estuvieron sin dormir esperando los resultados, ya que se vio en los primeros tests lo rápido que andaba. Ahora Fernando ganó la práctica 2, fue el más rápido de la práctica 2. Pero claro, el quali termina simplemente quinto. Entonces aquí tenemos que ver las potencialidades del auto. Al parecer el auto está bien equilibrado para ritmo de carrera. No se ve quizás peleando tanto lo que vayan a hacer las pole, al menos que quizás hagan algunos ajustes o esfuercen un poquito más el motor, pero probablemente yo creo que este año se va a dar algo así, como el año pasado, que las pole se las repartan un poquito entre Red Bull y quizás Ferrari, si es que exprimen mucho las pole. Yo creo que el año pasado Leclerc fue el que más pole position tuvo, pero en ritmo de carrera lo del Aston fue muy bueno. Fernando se nota que iba midiendo el auto porque Rodríguez tiene un problema en la salida, después se toca con Stroll, lo pasa a los Mercedes
pero él estuvo muy tranquilo. En la radio habla y dice, al nivel de degradación que tenemos, sigamos así, los vamos a ir esperando, y se mantuvo detrás de los Mercedes hasta que encontró el momento de atacar, los pasó y terminó con un ritmo impresionante, mucho mejor que el Mercedes, mucho mejor que el Ferrari. Pasa a Hamilton, pasa a Carlos Sainz y le saca una buena ventaja. En el post carrera le habla a Checo de que sin esos problemas de la salida hubiese quizás recortado 10 o 12 segundos menos, o sea, lo que significa que hubiese terminado quizás, no sé, 20 segundos de Sainz. Así o sea, que perfectamente sin el abandono de Leclerc, probablemente Alonso hubiera ido a pelear el tercer lugar con Leclerc. O sea, ese es el nivel del Aston, de lo que está haciendo, al menos en esta carrera. Sabemos que vienen otros circuitos que son diferentes, que son más europeos. Se sabe que hasta que lleguemos a Barcelona, ahí vamos a conocer como la verdad de la milanesa, como se dice, ¿no? En Barcelona comienza, es el circuito ideal para probar esto, se sabe quién es quién. Obviamente, además, ya habrán evolucionado todos los equipos, vienen muchos paquetes de mejora. El Aston ya partió con un paquete de mejoras impresionante antes de la primera carrera. O sea, hicieron la pretemporada y trajeron un paquete de mejoras inmediatamente. Y además, ya tienen pronosticado que van a cambiar 2/3 del auto de aquí a final de temporada. O sea, ya tienen planeada toda la evolución del auto, saben más o menos para hacia dónde tiene que ir. Y ahí es donde vamos a ver realmente la capacidad también de un Aston que es un equipo chico, no es un equipo grande, no es un equipo, no es un Ferrari, no es un Mercedes, que tienen más de 1000, pero tienen un dineral tremendo detrás, un dineral para haber contratado a ingenieros de Mercedes, ingenieros de Red Bull, incluso algunos de Ferrari, incluso dándose el lujo de pagar el famoso gardening, ¿cierto? Que les ponen a algunos ingenieros para que no se lleven la data y no empiecen a trabajar inmediatamente en otra escudería. En uno de esos ingenieros, Lawrence Stroll, fue y pagó la cláusula de salida de un ingeniero, o sea, ni siquiera de un piloto, de un ingeniero. O sea, así de importante es la Fórmula 1, el pack de ingeniería que tienes que tener detrás para generar un buen auto. Si no, pregúntenle a Mercedes. Y eso te está dando resultados en la pista. Aparte de tener un piloto, obviamente, como Alonso, experimentado, 2 veces campeón del mundo y que está súper motivado y que tiene todo el hype del mundo y que ya muchos nos estamos subiendo, ¿cierto?, al barco de Aston Martin junto con Alonso. Se vio en la pista un auto, pero espectacular. Sí. Espectacular para lo que vimos hace 2-3 temporadas, donde la última temporada, recordemos en Bahrein, el año pasado Aston Martin era el último equipo. O sea, estaba Williams y Aston Martin y con unas prestaciones horribles. De hecho, el año pasado ya Aston cambió casi todo el auto. Al principio del año partió con un diseño, lo fue cambiando. Pero claro, como dices, ellos han invertido mucho, han invertido en nuevas instalaciones. Y este año más encima tienen la ventaja de tener más tiempo en túnel de viento por la posición que sacaron el año pasado. Eso significa que quizás las evoluciones que hagan las van a poder testear mejor o van a poder testear más evoluciones. Así que bien impresionante. Quizás para ir cerrando lo de Aston también, bueno, Stroll, que supimos que tuvo un accidente antes de las pruebas, por lo tanto no pudo testear. Se subió recién a las prácticas este fin de semana, tenía mucho dolor, se lo vio con harto dolor. Tuvo un problema en la muñeca, ¿cierto? Tuvo un accidente en bicicleta. Y por lo que estuvo comentando ayer, estuvo a punto de abandonar, dijo a 20 vueltas no daba más, pero como estaban los puntos, se mantuvo. Y muy buena puntos. Así es, sumó una gran cantidad de puntos, tuvo un ritmo muy interesante, así que hay que ver con Stroll ya un poquito más sano. Vamos a ver qué tanto colabora, obviamente, con Fernando, si se va a ir, como por decirlo así, a pelear los puntos, o va a ir a ayudar entre los dos a sumar más puntos y asegurar un tercer lugar, y por qué no pelear por un segundo en el Mundial de Constructores. Termina sexto, pero por delante de Russell en un Mercedes que... si bien obviamente hubo diferencia entre el Aston Martin y el Mercedes, se notó claramente, sobre todo con el ritmo de Alonso versus Hamilton, pero Russell es un tipo que venía sano, experimentado y que venía apurando a Hamilton al principio de la carrera y después fue en declive y no es el Russell que estamos acostumbrados a ver. No le tomó la mano al auto y te gana un piloto que viene con dolor en las muñecas y con un auto cliente. La verdad que la paliza a Mercedes es grande. Y por algo Toto Wolff sale diciendo es un desastre, es uno de los peores días que hemos vivido como compañía. O sea, probablemente es tan humillante. Lo de Abu Dhabi 2021 es frustrante y escapa de las manos de Mercedes.
porque viene un Masi y cambia las reglas, o etcétera, como quieran. Pero lo de ayer es que tu equipo cliente te dio una paliza en pista. Y eso con un concepto que Mercedes insiste que está bien y que no es un concepto malo, pero en Pero que no me ha realidad ganado. no gana nada y ni siquiera te da para pelear un podio y que estás siendo el cuarto equipo de la parrilla, en la zona Sí, alta, como quieran, pero sigue siendo el cuarto equipo. sí, ya lo venía diciendo hace un par de semanas, lo ha dicho todo, lo ha dicho Hamilton. En el fondo, todo como que estaba esperando esta carrera para decir, bueno, tiramos el concepto a la basura. Pero hay mucho rumor en eso, ¿cierto? Hay también harto de lloración, como le llamamos, ¿cierto? De llanto. Hamilton salió a decir el otro día que de verdad no existe un plan B. Si no tiene el plan B sería raro. Otros han dicho que está bien que ellos tengan su concepto y que en el fondo hay que afinarlo más. Pero claro, también siempre es quizás para forzarlo a que no lo cambien y que se mantengan en el error, ¿cierto? En el fondo es como tratar de darle un poquito, no, mantente así, tranquilo, para que sigan fallando. Entonces está complejo tomar esa decisión porque, claro, es un montón de dinero que hay que invertir, es dinero que al final, o sea, si cambias todo el concepto que no puedes usar para otras cosas, pero si no, va a ser aguantarse, volver a comerse y ya bajar quizás del tercer al cuarto lugar. Pensando en el 2024, Exacto. pensando ya en el próximo año, o sea, si llegan a cambiar el concepto, significa un cambio tremendo en términos de límite presupuestario. Y probablemente vas a quedar sin evoluciones a final de año, lo cual te va a implicar perder puestos igual en la parrilla. Así que ojo con Mercedes, que puede ser una debacle en términos 2023, por seguir apostando a este concepto bien radical, pero que no les da resultado. Resolvieron el porpoising, pero aún así no resuelven el tema de la carga aerodinámica, no tienen carga aerodinámica atrás ni adelante, por lo tanto el auto es muy inestable en las curvas, no saben cómo puede tomar las curvas rápidas ni las lentas, tienen que jugar con un balance para que el auto más o menos sea estable y aún así no logran la performance que necesita y tienes un equipo cliente que te muestra que la performance está y que el motor no es malo, que también se Exacto. especuló en su momento que con el combustible nuevo el año pasado, con el E10, algo de potencia había perdido el motor y que Mercedes debió haber empujado ahí. Y resulta que sí, hay una parte de eso, pero te lo está demostrando Aston Martin que no es tan así y que el motor funciona. Sí. Entonces, Recordemos quizás para los que no tenemos claro que el famoso este concepto de Mercedes es el que llamamos el zero box. Si ustedes ven los autos actuales, casi todos tienen, ¿cierto? ¿Cómo se llama? pontones. Estos pontones, ¿cierto? Que son más o menos cortitos, tienen distintas formas, ¿cierto? El de Ferrari que era esta como bañera, ahora lo que dijimos, ¿cierto? El Aston Martin que baja y sube, ¿cierto? Pero todos tienen sus pontones que hacen que el auto sea como más gordito, por decirlo así. El de Mercedes casi no tiene una forma súper flaca, estilada. Y eso encontraron revolucionario, porque fue algo que algunos equipos del año pasado dijeron que probaron, pero que al menos a ellos no les daba cierta lógica, al menos los datos, pero que Mercedes, siendo un equipo grande, se la jugó así con ese concepto radical, era porque o vieron una beta muy especial, ¿cierto? Algo que nadie más vio, o porque se equivocaron. Se equivocaron, y parece que claramente se equivocaron y siguen equivocándose, pero ya con las palabras de Wolf, como dijimos hace un ratito, esto debería cambiar, debería aparecer un nuevo concepto. Dicen que Adrian Newey también habló de que recibió rumores, ¿cierto?, de que Mercedes cambiaría el concepto y sería algo más Red Bull tradicional, que ya se le llama ahora, ¿cierto? Y hay que verlo, hay que ver qué ocurre con Mercedes. Y eso sería probablemente después de Azerbaiyán. Vienen carreras acá donde después de la cuarta fecha de Azerbaiyán vamos a tener prácticamente un mes de tensión, ojo con eso, sobre todo en abril, como 3 semanas, porque se canceló el Gran Premio de China, por lo tanto ahí hay un espacio que no se ocupó. Y ahí probablemente van a venir estas evoluciones que también McLaren espera llegar a Azerbaiyán con evoluciones. Entonces es como el límite. Terminamos hablando de equipos grandes antes de ir a esos equipos chicos. De ahí vamos a hablar de esos equipos decepción. Ferrari, nos queda Ferrari. Y hablando de decepciones, Ferrari decepciona de nuevo, pero es un Ferrari que, a ver, está cerca de Red Bull, al menos en clasificación, que era un poco lo que venía haciendo el año pasado, pero en carrera nuevamente queda afuera. O sea, probablemente Ferrari mejoró algo, pero Red Bull mejoró 2 pasos más, 3 pasos más,
Y Ferrari mejora algo, pero que no le alcanza para acercarse a Red Bull y sigue con los mismos problemas del año pasado, con la degradación, con el poco ritmo de carrera y con Sainz que no sabemos qué le pasa, al menos en esta carrera, pero sigue demostrando que está muy lejos de Leclerc. Entonces, la decepción de Ferrari, aparte del abandono en sí, yo creo que va por ahí, por no plantar cara y no mostrar una evolución mayor de la que se esperaría para un equipo grande. Y sobre todo Sí. todo el hype que venía con Ferrari, sobre todo desde que debutó el año pasado. Sí, eso es cierto. Se supone que para este año, antes de las pruebas, se hablaba con mucha esperanza de este Ferrari, porque bueno, el año pasado, igual como estuvieron hasta el final peleando ciertas cosas, quizás no le dedicaron todo al auto de este año, ¿cierto? Como fue quizás otras veces. Estuvieron hasta el final quizás preocupados del auto 2022. Pero aún así se supone que se lograron varias mejoras, al menos en lo que era la unidad de potencia, ¿cierto? La unidad de potencia sabemos que está congelada para mejoras en el fondo que le den mayor rendimiento, pero sí se podían hacer mejoras en confiabilidad, que fue el gran problema que tuvo Ferrari el año pasado. Recordemos un montón de veces los problemas de motor, en particular de Leclerc. Entonces este año partíamos un poco con, en teoría, las esperanzas de que esas mismas mejoras en confiabilidad incluso habían logrado mejoras en potencia. Y eso se esperaba, y al menos se logró ver algo de eso ¿cómo se llama? En las prácticas. Punta. Y ahora se ha visto, de hecho Ferrari es probablemente el auto con mayor velocidad punta. Ojo con eso, a diferencia quizás de otros años donde era un auto quizás un poquito más ¿cómo se llama? Más downforce, más agarre en las curvas, ahora es un auto más de velocidad punta. Lo que también cambia un poquito la forma en que van a gestionar la estrategia. Pero con alta carga, con velocidad punta, pero con alta carga. No es un auto que tenga poca carga y que por eso alcanza la velocidad punta, que podría ser un poco más Williams. Claro. Entonces, pero el problema es que, como dices, empieza con este juego de que, bueno, quizás puedo ir más rápido, pero obviamente degrado más, y ahí el setup y ese punto fino el que está costando. En los tests se habló también un poco de que el auto no le estaba acomodando mucho a Leclerc y sí a Sainz, pero ahora vimos que Leclerc nuevamente le saca gran distancia a Sainz y eso no es por un cambio en el auto, en una semana no cambiaron el auto. Y el set point, cada uno, al final, cada auto puede ajustarlo a su puesta a punto, así que no creo que haya sido que, bueno, le rehicieron el auto para que le acomodaran a Leclerc, por ahí no creo que haya la cosa. Pero sí es preocupante de que, en el fondo, ya se dijo que la falla de Leclerc es por batería, y el problema es que ya habían cambiado la batería porque habían encontrado el problema antes de la carrera, así que ahora tiene las 2 unidades ocupadas y al parecer puede empezar a penalizar si es que finalmente la cambian, porque ese es el límite de unidades que ponen en el año, así que es terrible, es terrible porque más encima viene ya donde en teoría la velocidad punta de Ferrari sí le podía dar mayor competitividad, un circuito mucho más rápido donde quizás iban a poder hacer más cosas, pero bueno, ya un poquito a la espera de esos resultados. Ahora, eso, la preocupación de Sainz igual es complicado porque, bueno, lo hemos hablado un montón de veces, lo dijimos un poquito, se necesitan, cada equipo solo necesita que sus pilotos estén más o menos parejos, que estén cerca y puedan pelear, porque si ahora va a estar Leclerc peleando solo contra Alonso, quizás contra que se le mete Stroll y a veces se la mete Hamilton, y o cuando Checo Pérez quizás de lejos, exacto. Lo único bueno e interesante es que al menos esa va a ser la posición que probablemente va a ser la entretenida durante todo el año. El segundo o tercer lugar. ¿Quién acompaña a Max en los podios? Yo creo que ahí va a haber harta pelea. Quien acompaña en el segundo y el tercer lugar del podio, eso va a ser. Va a estar muy entretenida esa pelea. Hay que ver, obviamente, cómo evolucionan. Yo insisto, aquí viene muy de la mano de cómo van a ir evolucionando. Vamos a ver, yo creo que pics de rendimiento muy altos en algunos momentos y de repente vamos a ver unas caídas que van a ser básicamente porque el otro equipo evoluciona más o tiene una mejor forma de resolver los gaps que le faltan. Y ahí vamos a ver qué tan bueno es Aston Martin en eso. Hay que ver también el tema de la estrategia. Sabemos que Ferrari cambió estratega. Vamos a empezar a ver qué cambia ahí. Tenemos que ver la estrategia también de Aston Martin, que Aston Martin no se caracteriza por buena estrategia. Los que se acuerdan de Racing Point con Checo, una cantidad de errores. Y los que también se acuerdan de Vettel en Turquía el año 2021, perdón. También unas estrategias de repente muy arriesgadas que no sirven y otras que derechamente no sirven. Entonces
Hay que ver cómo también eso evoluciona. Eso se ve cuando los equipos, entre comillas, son grandes. Y por eso Red Bull hoy día es tan grande, porque no falla ni siquiera la estrategia. Entonces, Sí, también es muy difícil alcanzar a Red Bull. Una cosa es alcanzarlo también en la aerodinámica y poder tener un auto a la par. Pero después ya vamos viendo en el hilo fino en la estrategia. Y ahí es donde hemos visto que están al debe tanto Ferrari como también Aston Martin en el pasado. Vamos a ver cómo funcionan durante este año. al menos un detalle de Ferrari dentro de lo que pudo ser, porque la estrategia en carrera fue bastante tradicional, pero por ejemplo, Leclerc que no hace una última vuelta en Q3. Cuando él marca un tiempo, se da cuenta de que probablemente iba a ser muy difícil que le ganara Max, pero que Claro. también era difícil que le ganaran. Sabía que iba a salir quizás lo más en segunda línea, que Checo sí podía hacer un tiempo mejor que él. Pero se guarda un juego de neumáticos rojos en vez de hacer una última vuelta, y eso ya es parte de la estrategia. Cuando él prefiere salir con neumáticos nuevos, y al final eso le rindió porque logra adelantar a Checo en la salida y se Claro. logra proteger y hace un buen gap. Y lo que tú dijiste, lo que él quería era al final protegerse a Alonso. Sabía que después Checo lo iba a poder pasar, pero no quería que Alonso lo pillara. Lamentablemente no alcanzamos a ver cómo se hubiera dado eso. Totalmente. Así que tenemos una Fórmula Uno que va a estar entretenida, insisto, va a estar muy buena. Esta irrupción de Aston Martin está espectacular, porque si no, de verdad veríamos una Fórmula Uno creo que bastante plana, bastante aburrida, porque sería muy marcado Red Bull, Ferrari, Mercedes. Así es. Creo que no hay mucha discusión ahí, pero Aston Martin ahí hay que ver qué papel va a jugar, pero al menos ya está en el grupo de avanzada y ahora hablamos que el mejor del resto es del octavo hacia abajo. O sea, en este caso, en esta carrera en sí fue Valtteri Bottas con el Alfa Romeo que había dado buenas señales en las pretemporadas y lo anduvo confirmando con Valtteri con una buena estrategia, con un buen ritmo de Valtteri que por ahí sorprendió sobre todo al final con los Steam, de mantener un Steam bien bueno con respecto a los líderes. Sí, Así que por ese lado, la zona media va a estar compuesta ahí. Alfa Romeo, Alpine, y si es que se suma el desastre de McLaren que vimos este fin de semana y en pretemporada. sí, ojo, de hecho, está tan interesante igual esa lucha de Alfa Romeo que cree que que le pueden ganar al Alpine, que recordemos que Gasly venía con la vuelta rápida. ¿Ya? Gasly, bueno, queda justo detrás de Bottas, que también a todo esto hizo un carrerón Gasly igual remontando 11 posiciones. Sí. Eh, En equipo y, nuevo. mete a Alfa Romeo a su para hacer la vuelta rápida, a pesar de que no están los puntos, solo para quitarle ese punto a Gasly. Cuando así se van a pelear los puntos entre estos equipos, porque, claro, Claro, Alfa Romeo ve que puede terminar siendo el mejor del resto o el quinto equipo. claro, y esos son hartos millones de dólares, obviamente, y dejar a Alpine sexto, con un Alfa Romeo que es equipo cliente, que hace sus cosas, ¿cierto? Y que todavía, y además está en una transición con respecto a pasar a Audi, este es el último año como Alfa Romeo, el próximo año probablemente se va a llamar Sauber, porque Audi va a entrar obviamente el año 2026, entonces ahí van a haber cambios, obviamente hay cambios en la cúpula, llegó Andreas Seidel, que era de McLaren, ¿cierto? Como CEO del grupo Sauber, no como team principal, el team principal tiene otro rol, otra persona, por lo tanto ahí va a estar bien interesante, hay que ver también cómo reacciona Alpine, si Alpine supone que tiene un motor espectacular y O sea, que lo vimos con la que carrera de debería ser Gasly. fiable, claro, y No, la Gasly carrera fue buena. remonta, pero el desastre de Ocon, pero de ahí no nos vamos para allá a eso. Vámonos al piloto del día. ¿Quién para ti es el piloto del día, de la carrera del día? Fernando. No hay duda. No hay duda. Creo su podio, el habernos dado quizás el espectáculo, sobre todo esa lucha con Hamilton, que fue tremenda. O sea, Hamilton sabemos que sigue siendo un gran piloto, sabiendo que tenía menor condición, logra aguantarlo un par de curvas, Alonso lo pasa, Hamilton lo vuelve a repasar. Ahí también viene Alonso que no sobrearriesga y de hecho se abre incluso mucho solo para dejar pasar a Hamilton porque dice, Claro. en la siguiente lo puedo volver a intentar, quiso evitar los contactos, en la siguiente lo pasa una curva súper difícil, la curva de Bahrain que es ultra cerrada, pero el tipo hace una jugada tremenda porque lo espera hasta el final para quedarse con el DRS, pasarlo y usar el DRS de escapada. Así fue una jugada demasiado buena, demasiado creativa, muy parecida también quizás al juego que el año pasado tuvieron Leclerc con Max de cierta forma. Así que no, para mí el piloto del día es Fernando y la locura que tiene en España es tremendo. Así que también para acá se le estima mucho desde su época en Ferrari, así que al menos como que si no estaban el cabalino en el podio, qué bueno que hubiese llegado a Fernando. Sí, es difícil no decir Fernando hoy como piloto del día. La verdad que el adelantamiento a Hamilton es espectacular. Es de otro planeta, es de verdad.
gritarlo con todo, porque aunque no seas fan de Fernando, que seas fan de Hamilton, la verdad que los dos pelearon increíble. Hamilton, antes de que lo pasara Fernando en esa curva, en la curva 4 le devuelve el adelantamiento, porque Fernando ya lo había pasado, y metiendo en el auto con todo, y Fernando se alcanza a dar cuenta, los dos dejándose espacio, pero muy pocos centímetros, la verdad que muy, muy buena pelea, de verdad que así da gusto la Fórmula 1, un poco en algún momento lo vimos el año pasado con Vettel en algún momento, que también se nota la experiencia, ¿cierto?, de cómo maneja un campeón del mundo. Y lo vimos espectacular, la verdad que mantuvo la calma, mantuvo el ritmo, y insisto, no tiene el auto a su gusto aún. Obviamente hay que esperar las evoluciones, hay que ver también cómo se desarrolla el internet en Aston Martin. Y aquí lo voy a dejar al tiro súper claro. Una vez que Stroll logre ponerse adelante y si no se le calma la cabeza, puede dejar a Fernando afuera en cualquier momento. Y ya lo vimos en la curva 1, 2, 3, en la 4, y que casi lo deja fuera, y casi quedan fuera los dos. Si Stroll no logra calmarse, va a ser complicado, va a ser una relación compleja. Obviamente ahora es todo miel sobre hojuelas, todo fuegos artificiales, pero Stroll está ahí para ser campeón del mundo. El papá de Stroll puso la plata para que su hijo sea campeón del mundo. Y eso obviamente pesa en la cabeza de Lance. Y sabemos que es un tipo que se le va la cadena, ¿cierto? Se le sale la cadena en su momento. Por lo tanto, no sé, yo tengo calma y cauto ahí, porque la verdad que hemos visto que Lance Stroll no es un compañero tranquilo, lo vimos muchas veces con Checo Pérez en Racing Point, vimos que la relación no era fácil, era tensa, y, y eso obviamente no es trivial, que lo vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona eso, pero lo de ayer de Fernando fue espectacular, tremendo lo de Aston Martin, y obviamente se nota que tienen un buen auto, porque vimos a Lance manejar con casi una mano menos. Otro piloto que a mí me encantó y que quiero destacar es Alex Albon, que ya También. hemos visto que con el Williams hace maravillas, pero parece que Williams también dio un paso adelante. Los dos autos muy cerca de los puntos, Albon en los puntos, en el 10º lugar. La verdad que parece que hay un paso adelante del Williams, parece que van a pelear con Alfa Tauri, un poco lo que se veía también en la pretemporada, así que va a estar interesante también esa zona baja. Y que con un debutante Logan Sargent, ¿cierto? En el puesto 12, con muy buena performance, creo yo, Sí. para ser un rookie que la verdad que todos esperan que sea el nuevo Latifi. Y vamos a ver, es la primera carrera, sabemos que la primera carrera también se cuidan mucho más, pero después ya cuando quieran, agarran algo de confianza, también ahí es donde se ve qué tan fríos son y qué tan buenos son en la Fórmula 1. Entonces, es una primera carrera que hay que tomarla obviamente con pinzas en algunas cosas como estas, pero Albon muy, muy bien. Y como tú mencionaste, Gasly Lo de Gasly, también. exacto. Lo de Que Gasly. ojo, que parte último porque le borraron su tiempo de la Q1, ¿vale? Exacto. Después de hecho, había quedado, no sé, no recuerdo qué posición había quedado originalmente, pero terminó siendo último porque le borran el tiempo. Y logra hacer una buena carrera, una buena estrategia, fue adelantando, mismo dice que trató de ser agresivo, que siento que el auto igual le rendía. Pero claro, ahí como Quantum, una gran desastre, es difícil ver si es que el auto en promedio anda bien, porque de repente para ver cierto cómo anda el auto en general y sacar el piloto uno analiza los dos. Claro, y por eso mismo nos vamos a quiénes no corrieron ayer, para ti. A ver, yo diría que lo de Norris, pero es que claro, es complejo, porque al final Norris termina último, pero claro, al final tuvo problemas con el auto, después supimos que ya no sé cuántas veces entró al final a pit, Seis cuatro, veces. 6 veces, sí. 6 veces entró Que al final tenía que al entrar cada 10 vueltas porque le tenías que recargar algo del sistema, no sé, hidráulico, era algo de la tenía que caja. inyectarle aire a una de las bombas del sistema hidráulico. Y era cada 10 vueltas. Entonces, claro, es como Qué locura. medio raro medirlo así. Está, ¿cómo se llama? Hulkenberg, que igual decepcionó porque había clasificado súper bien, pero también tuvo un toque al inicio, perdió una pieza, tuvo que entrar a cambio. Y Alfa Eh, Romeo, ojo que, perdón, Haas no le cambia el alerón delantero en la primera detención, en la primera parada, lo deja con el mismo alerón y después en la segunda parada le cambia el alerón. Entonces, también un poco Haas ahí, no sí, sé, buscando que el alerón aguantara, esperando un safety, no sé. esperando un safety, la verdad Fue que raro. también un poco tarde Entonces, en la carrera. si como que me saco eso, podría decir que la carrera de Magnussen fue un poquito decepcionante.
de hecho, porque también su clasificación fue decepcionante, sale mucho más atrás de Hülkenberg, y en carrera no lo vimos con mucho ritmo, Nick de Vries tampoco mucho. Así que un poco para sacarme los autos con problemas, yo creo que se lo voy a dar a Magnussen. Magnussen por lo antiguo, entre comillas, alguien que no está debutando. Exacto. Por lo tanto, sí, podría ser. Yo me quedo con Esteban Ocon. Lo de Ocon fue un espectáculo, pero ya, si de verdad uno piensa que McLaren dio un espectáculo como equipo ya horrible, pero ya patético, lo de Ocon ya raya en lo... O por quizás ahí cuéntale a ya la gente que no se dio cuenta bien qué es lo que... Ocon, primero sale mal en la grilla de partida, se posiciona mal, Claro. luego tiene que hacer la penalización, lo hace en su primera parada, los mecánicos tocan el auto a los 4.6 segundos, no esperaron los 5 segundos, sino a los 4.6, por lo tanto tiene que volver a parar para pasar esa penalización, y cuando para y entra a los pit lane, entra pasado en velocidad, por lo tanto 5 segundos más. 10 segundos Le No, dieron creo que 10, fue 10 15. no, 10 por no cumplir la primera Claro, penalización, hicieron 10 más después, pues no sé cuánto por la velocidad, y aparte le cambiaron la trompa en esa cuando lo tocan, entonces, no, fue al final termina y saliendo, y porque ya no tenía sentido, creo, seguir gastando el motor. Que un poco la duda que yo te decía, ¿por qué McLaren no hizo eso, por ejemplo? ¿Por claro. qué desgastar en una carrera un motor completo en vez de simplemente decir, bueno, abandonar Orlando tal como abandonó Piastri, todo esto que ni siquiera lo nombramos, que fue el primer abandono y un mal debut, porque al final no pudo demostrar mucho. No pudo demostrar mucho, salía atrás, quedó muy atrás en clasificación con respecto a Lando Norris. Pero lo de Ocon realmente, que es un tipo experimentado, hizo todo mal, y todo errores Lo prácticamente que, de él. lo que, Y nada, horrible, horrible presentación de lo Ocon, de que no entendí Alpine. de Ocon es por qué en la radio dijo que él siempre hacía eso en las prácticas, que se yo, no sé a qué se refería, porque todas las sanciones fueron por cosas súper concretas, como estar fuera de posición, por Sí, los tiempos, no fueron por las claro, típicas según él en la práctica eso no lo sancionaban, pero no no, sé, no al lugar. La verdad que no, de verdad que un tipo experimentado como con no lo vale. Había clasificado bien dentro de todo. sí, sí, sí. Clasificó dentro de los 10 primeros, ¿no? Sí, 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 fue que un sí. puto. Entonces, la verdad que, nada, horrible. De verdad que ayer no ocurrió, así que veremos a ver cómo se desarrolla esa trama también Gasly y Ocon. Vamos a ver también Gasly ya cómo se acomoda en el auto. Vimos que en general los segundos pilotos, los pilotos que estaban debutando con sus autos, quedaron por detrás de sus compañeros. Ya en general se vio eso, excepto Hülkenberg y por ahí Alonso. Pero el resto todos quedaron detrás. Por lo tanto, hay que ver cómo evoluciona también lo de Gasly y obviamente esa pelea con Ocon, que estábamos todos esperando a ver cómo se comportan después en pista. Y sobre todo con un Alpine que no se vio bien, y que no se ve bien, y que según ellos sí estaban para pelear arriba con los grandes, a pesar de que en pretemporada no se había visto eso, pero según ellos ya están arriba peleando, que tenían la capacidad. Pero ojo que, bueno, una de las cosas entretenidas que yo creo que tenemos como detrás del podio de poder hacer los videos los lunes es que alcanzamos a ver muchos datos después, que se procesa tanto vínculos. Y dentro de varias cuentas de estas que seguimos, hubo una de análisis donde analizaban el ritmo de Gasly y se veía bastante bien. O sea, en el fondo, obviamente ahí hay un montón de datos que se filtran de las vueltas donde andan un poquito más lentos, ¿cierto? Porque quizás venían el pelotón remontando, pero cuando lograba como ciertas estabilidades, se veía que tenía una media de rendimiento bien interesante, así que ojo porque puede que no anden tan perdidos. Él mismo dijo que, claro, que en quali le costó porque no encontró bien el setup al final y eso le costó no pasar al Q2 y obviamente si hubiese salido más arriba podría haber mostrado más. Pero puede que de verdad tengan un potencial ahí. El gran problema del año pasado fue la fiabilidad de Alpine y eso no sabemos ¿Cómo anda? cómo andará este año. Así que no corrió ayer Ocon. Nota de la carrera, Pablo, para la primera de este año. Yo le voy a poner un 6 porque yo creo que cumplió. Pensaba ponerle un poquito más por el romanticismo de ser la primera carrera del año y que estábamos todos felices esperando, pero no, yo creo que un 6 es bastante eso. Otra cosa extraña, ojo, que esta carrera no tuvo safety, que en Bahrein es bastante común que haya al menos alguna, así que Sí, ojo ahí. sí. Yo Tuvo su- le pongo básicamente un 7 por
por el espectáculo que nos dio Alonso, por ver a un Aston Martin arriba, que ya lo hemos comentado, ver abajo también cómo se revolvió la zona media, que es bien, bien entretenido, pero el dominio de Red Bull va a ser bien, bien, bien espantoso, al menos si va a continuar igual con esta carrera, así que un 7 la verdad que también muchos trencitos en ciertos momentos, ciertas lagunas de la carrera, así que un 7 para empezar, no tan pesado, un 7 de 10. Así que eso, el próximo Gran Premio, Arabia Saudita, este premio callejero que también tiene algunos cambios en su configuración. Al parecer las vistas de las curvas son un poco más amplias, no son tan cerradas como lo fue las últimas dos versiones, que obviamente dicen que es peligroso y que se ve peligroso obviamente porque las curvas son de verdad muy ciegas. Entonces ahí hay cambios, así que hay que ver cómo se comporta y esto es de aquí a 2 semanas, así que tenemos tiempo, probablemente vamos a seguir discutiendo de este gran premio y de toda la rumorología que viene de aquí en adelante. Aquí es el primer gran premio de 23, es una temporada extensa, muy larga, la más larga de la Fórmula 1 de toda su historia, así que se viene bien, bien bueno. Eso, déjenos en los comentarios la nota que le ponen a usted al Gran Premio o alguna cosa le haya llamado la atención. O Alguien en quién, particular que quiere que le pongamos atención, por ejemplo, de los pilotos nuevos, no sé. claro, o quién creen que va a ser el segundo lugar de este año, porque el primero ya sabemos que es Max. Claro. Así que, bueno, que estén muy bien y suscríbanse, recuerden suscribirse y gracias por seguirnos y gracias por haber esperado todo este parón que tuvimos durante el verano. Así que estén muy bien y nos vemos en la próxima carrera. Adiós. Que estén bien, chao, chao.